aquí lo que hay es una gran oportunidad de ayudarle a los empresarios en la gestión de esas carteras, en proponer todo lo que viene alrededor de factorizar, de ayudarles con la gestión de cobro. Eso hay un montón de posibilidades que creo debemos entre todos seguir trabajando. Ahora exijo el documento equivalente electrónico, el POS electrónico, que es esa tirilla que le entregan a uno cuando va a un restaurante o un supermercado, sí, que arriba no aparece identificado el comprador. Esa ahora va a ser electrónica, arrancando con los grandes contribuyentes el 1 de mayo y los responsables del impuesto sobre la renta a partir del 1 de junio. Entonces, o sea que no nos van a entregar la tarilla. Ya te la entregan en el teléfono. ¿Cuántas facturas electrónicas son con pago a plazos? Yo les mencionaba que estamos recibiendo cerca de 10 millones de transacciones al día y alrededor del 60% de esas facturas son con pago a plazos. Es decir que en un mes en Colombia, digamos, estamos en este momento endosando cerca de 150.000 facturas que el valor está entre 2.5 y 3.1 billones de pesos. Teniendo un potencial, y eso equivale al 1.6% del PIB. Bienvenidos a Conexiones Colcom. Es el podcast diseñado para que usted se sumerja en conversaciones poderosas, actuales e impactantes del ecosistema crediticio y BPO. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conexiones Colcom, un espacio para llevar información de valor a todo el ecosistema crediticio y BPO de Colombia. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros Luis Valero, es el subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la DIAN. Doctor Valero, gracias por estar aquí con nosotros. Sergio, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo con Colcom y hablar de factura electrónica, que es un tema que me fascina. Pero por supuesto, y además que es de actualidad y es muy importante en este momento porque vamos a hablar de la facturación electrónica que empezó en este 2024 a entrar con fuerza y ya no es una prueba, sino ya es un requisito dentro del sistema. Y por eso quiero iniciar de este momento, Luis, ¿cuáles han sido esos beneficios en tema de eficiencia y costo para las empresas cuando están implementando la factura electrónica? Sí. Bueno, la factura electrónica es un tema que en el país ha venido madurando. La primera factura electrónica que se validó fue en junio del 2019, ya vamos a cumplir casi 5 años de las primeras transacciones, y el país pasó de cerrar ese año 2019 con 47.000 facturadores electrónicos a tener hoy ya 1.164.000 facturadores electrónicos. Diariamente estamos recibiendo alrededor de 10 millones de transacciones diarias y lo que tú mencionas de febrero en adelante es que pues hay un nuevo calendario para involucrar nuevos documentos electrónicos como uno que recibimos todos los días cuando vamos a un supermercado o vamos a un restaurante, que es una tirilla donde ni siquiera estamos identificados como compradores, sí, y ese documento también se va a volver electrónico y eso va a hacer que sea mucho más fácil que las personas mantengan el control de las transacciones, lo que consumen, también tener certeza de qué pasa con los impuestos que están pagando a la hora de comprar bienes o prestar servicios. Ok, perfecto. Esto involucra a todos, no solo a las grandes empresas, a las pequeñas, sino a todo el público en general. Pero en esta ocasión quiero centrarme en esta parte del podcast, en las empresas, y hablemos sobre los costos operativos que esto ha podido conllevar. ¿Cómo esto genera estos desafíos técnicos y operativos a las empresas? Las empresas han tenido que hacer un trabajo importante. Yo mencionaba las cifras que te decía hace un rato, y tienen que ver con una evolución. El mercado colombiano de facturación electrónica crece de una manera muy importante y las empresas tuvieron que hacer inversiones para poder generar facturas que se validaran en la DIAN. Cuando alguien factura electrónicamente, la información de esa factura llega a la DIAN de forma automática antes de entregársela al cliente. Hacer esa operación en una empresa implica una tarea muy importante. Dentro de los beneficios que las empresas han tenido es poder automatizar la recepción de facturas electrónicas. Ya no he visto yo facturado electrónicamente, sino yo recibiendo esas facturas de una manera automatizada en mis sistemas informáticos. A partir de que nace la factura electrónica, quedan atrás algunas actividades que hacían las empresas, como tener procesos manuales para capturar la información de las facturas. Eso funcionaba así hace muchos años y yo admiraba a las personas que hacían eso porque no se les veían los dedos, solo estaban
capturando la información y llegaba y pues eso obedecía porque tenía la información en el mundo del papel y necesitaba tenerla en mis sistemas informáticos. Ahora la factura electrónica lo que ha hecho es que es automático como recibo la información porque tenemos unas condiciones técnicas que son claras para todos y funcionan de una manera adecuada a la hora de la recepción de las facturas electrónicas. Ahí, en ese aspecto, el país, según un estudio que contratamos con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, se está ahorrando cerca del 0.42% del PIB, que debe estar rondando 1.500 millones de dólares cada año. Los empresarios se ahorran en ese tipo de tareas y ese es un beneficio tangible a la hora de tomar decisiones, porque pues no es solo tener la información, ¿para qué la tienes? Claro, para tomar decisiones, para mantener actualizados tus inventarios, para que tu capital de trabajo no se exponga más allá de lo que es razonable, y ese es parte de lo que se ha construido ahora con las facturas electrónicas en el país. Aquí me surge una pregunta bien interesante, Luis, y es cómo se manejaba antes ese tema de contabilidad tributaria y cómo los contribuyentes estaban llegando a ese punto. Ya bien lo decía el contador llevando aquí, digitalizando cada punto de una manera análoga, se lo podemos decir de esa manera, pero ¿cómo es ese proceso y cómo lo estamos viendo ahora en esta transición a la tecnología? Sí, yo creo que lo dices bien, era un mundo análogo, ¿no? Un mundo donde los medios de comunicación estaban aislados, ¿no? Yo tenía información en papel, pero tenía video aislado, tenía sonido por un lado, y ahora todo confluye en un solo ecosistema, y precisamente la factura electrónica lo que ayuda es automatizar todos esos procesos. Ya las empresas reciben la información, eso alimenta su contabilidad, de esa contabilidad le permite construir las declaraciones tributarias, presentarlas y pues mantener toda esa información actualizada de una manera permanente, y por eso la toma de decisiones es mucho mejor para las empresarios ahora. Eso es lo más importante. ¿Hay algún referente de país que ya tenga la factura electrónica implementada y que estemos tomando de ellos algo? Sí, la DIAN no se inventó esto. Realmente la factura electrónica nació en los países nórdicos, por allá en la última década del siglo pasado. Luego fue Chile el líder, fue la primera administración tributaria que pensó que la factura electrónica, dado el auge del Internet, podía ser un gran elemento para el control fiscal. Y ellos inventaron el modelo en el cual las facturas electrónicas las generan los facturadores, pero antes las envían a la administración tributaria. Después vinieron otros desarrollos en Brasil, en México, y pues nosotros arrancamos al final, fuimos de los últimos países en adoptarla, y pues gracias a eso tomamos las mejores prácticas en el mercado. Desde el punto de vista tecnológico, a Colombia ya la miran en términos de lo que se ha hecho, porque tenemos las mejores prácticas, tenemos la mejor tecnología, y por ejemplo en algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es el registro de facturas electrónicas como título o valor, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo dicen que Colombia tiene el mercado más prometedor de circulación de facturas electrónicas, gracias a pues haber arrancado de última y tomar lo mejor de todas partes. Luis, a propósito de eso que está hablando de los títulos valor, quiero preguntarle sobre el sector ecosistema y crediticio en nuestro país, porque en este momento le están viendo varios gerentes de las empresas de cobranza y BPO en Colombia y quieren saber qué oportunidades se surgen con la implementación de la factura electrónica. ¿Qué les podemos decir a ellos? Sergio, esa pregunta me encanta porque de las cosas que tienen más potencial de crecimiento en este momento es el factoring electrónico en el país. ¿Y por qué estamos hablando de ello? Hay unos datos que son claves. En el país tenemos alrededor de 1.164.000 facturadores y solo 33.000 de ellos saben cómo endosar una factura electrónica en este ecosistema. Pero es bajito. Es decir, que es menos del 3%. Claro. Entonces quiere decir que necesitamos que crezca mucho más esa cantidad de empresarios que deben ser conscientes que si necesito liquidez, no tengo que ir a pedir un préstamo a un banco, sino que puedo salir a vender mis facturas de pago a plazos. Y ese es un gran tema. ¿Cuántas facturas electrónicas son con pago a plazos? Yo les mencionaba que estamos recibiendo cerca de 10 millones de transacciones al día y alrededor del 60% de esas facturas son con pago a plazos. Es decir que en un mes en Colombia, digamos, estamos en este momento endosando cerca de 150.000 facturas que el valor está entre 2.5 y 3.1 billones de pesos, teniendo un potencial, y eso equivale al 1.6% del PIB. En Chile, en este momento, las estimaciones están que ellos están transando el 17% del PIB.
Es decir, Bueno, que en Colombia claro. apenas un peso del potencial que tiene el líder de la región, que es Chile. Entonces, aquí lo que hay es una gran oportunidad de ayudarle a los empresarios en la gestión de esas carteras, en proponer todo lo que viene alrededor de factorizar, de ayudarles con la gestión de cobro. Eso hay un montón de posibilidades que creo debemos entre todos seguir trabajando. El concepto del factoring para los empresarios, a mi modo de ver, puede ser incluso esotérico. ¿Por Hay qué? gente que no entiende qué es vender una factura electrónica de venta. Te dicen, necesito financiarme, y entonces tú dices, me toca ir a buscar un montón de papeles para que en el banco me presten plata. Sí. Y cuando no, tú tienes es una factura que un inversionista la quiere tener y se quiere esperar los 60 días que a ti te tocaría esperarte. Y las tasas de descuento son bastante más atractivas de lo que tú encuentras en el sector financiero tradicional. ¿Cómo puede la DIAN acompañar este proceso de factoring con las empresas asociadas a Colcop? No, la DIAN la visión que tiene la DIAN es de facilitación. Nosotros, la mayoría de acciones que la DIAN emprende son todas persuasivas, es para ayudarle a los empresarios. Y esta función que hacemos con Radian nos encanta porque es facilitarle liquidez a los empresarios. Entonces, lo que necesitamos, lo que les ofrecemos a ellos es una plataforma tecnológica de un muy buen nivel de desempeño, porque dentro de lo mejor que tiene el Radian en Colombia es que está encadenado a través de transacciones electrónicas que de una manera automatizada se puede hacer el endoso de una factura. Entonces, tú vas a endosar una factura y el sistema valida que la factura esté validada en la DIAN, que tenga acuse de recibo de mercancías, una aceptación, y no hay una intervención humana en esa actividad, sino todo está encadenado transaccionalmente, y puede la DIAN recibir miles de transacciones por segundo en el endoso de facturas electrónicas. Entonces, los empresarios que necesitan tener un software para transmitir esos endosos de las facturas a la DIAN, o también, si no lo quieren hacer, pueden elegir a un proveedor tecnológico, un sistema de negociación o una empresa factor que les ayude en esa tarea. Y digamos que nuestra labor es ayudarles con esta pedagogía, mostrarles los caminos que existen, las posibilidades para que puedan desarrollar un emprendimiento alrededor de la facturación y de la circulación de facturas como tipo de valor. Un emprendimiento que puede ser una alternativa para mover ese vehículo transaccional. Además, le doy un dato adicional, doctor Luis, y es que las empresas asociadas a Colcop tienen inversiones altas en tecnología, implementación de inteligencia artificial, de bots, en fin, todo asociado a un buen desempeño con los usuarios financieros, con los usuarios comerciales y pues con un ecosistema muy importante. Aquí se puede abrir una alternativa bien chévere. Indudablemente, cuando uno conversa con expertos del factoring en el país, uno entiende que el mercado de los grandes pagadores ya está muy mapeado. Todos quieren tener transacciones con los mejores pagadores del país, pero hay unos segmentos un poco más abajo en los cuales las tasas de cumplimiento son muy importantes, claro, y ahí hay unos nichos que a mi modo de ver no están siendo atendidos, y entonces eso a la hora de gestionar carteras es una información demasiado importante para valorar el riesgo y para ofrecer alternativas de cómo gestionar todas esas carteras. Y es que precisamente, doctor Luis, el ecosistema crediticio tiene toda esa data y es importantísima, y aquí lo que se requiere es pues tener la trazabilidad completa de esa factura, y eso lo da la facturación electrónica. Por supuesto, a mí me gusta mencionar cuando hablo de registro de facturas electrónicas, operaciones que cotidianamente hacemos las personas, como por ejemplo, te voy a comprar el carro, o te voy a comprar tu apartamento, o voy a comprar una finca, y entonces lo primero que yo hago es pues saber si Sergio es el dueño del apartamento que me está vendiendo, si tiene una hipoteca, si tiene un embargo, pues para yo poder tomar la decisión. En el mundo de las facturas, antes no existía eso. Y entonces recordemos casos tristes que yo creo que las empresas de cobranzas deben tener muy claro, que fue el tema de las libranzas. Libranzas que fueron gemeliadas, porque no hay un registro donde tú pudieras encontrar quién era el tenedor legítimo de una libranza. Y esta situación impactó el bolsillo de muchos colombianos. Sí, hay cifras que están como en la mitología, que nadie sabe si son o no son, pero gente que habla de cerca de $1 billón de personas que perdieron dinero. Entonces, impactó a pensionados e impactó a trabajadores. Por supuesto. Y entonces no hay un registro de libranzas. Y entonces tú, a la hora de comprarlo, se vuelve un negocio demasiado
restringido a confianza entre tú y yo. Pero cuando yo tengo un ecosistema en el cual quiero comprar una factura electrónica y entro a la DIAN y la consulto y sé cuál es la tradición que tiene esa factura, pues el negocio empieza a ser diferente y los niveles de confianza y certidumbre para las partes son bastante importantes y ahí es donde hay unas grandes posibilidades. Perfecto. Hablemos del impacto que ha tenido hasta ahora la facturación electrónica ya con la implementación este año, donde ya no está en prueba, sino ya es un requisito total tenerlo. ¿Cuál ha sido ese impacto que ustedes han visto real en la facturación con los contribuyentes? Bueno, la DIAN y como país debemos estar muy orgullosos de los niveles transaccionales que estamos teniendo. Hablar de un promedio de 10 millones de facturas diarias es un volumen demasiado importante. De las cosas más positivas que han pasado es que tú puedes hacer el análisis de cómo ha estado el crecimiento de los ingresos tributarios respecto, por ejemplo, a las tasas de crecimiento de la economía y vas a ver que tiene una tasa de crecimiento bastante importante. ¿Por qué dirás eso? Porque las empresas y las personas que necesitan soportar sus costos y deducciones, que cuando hablo de esto estoy refiriéndome a la declaración de renta, ¿no? Sí. Entonces tú pagas sobre tu renta, pero tienes la posibilidad de deducirte costos que tengas soportados. La norma desde el 2020 dice que eso tiene que estar soportado en facturas electrónicas. En un documento que no hablamos mucho hoy, pero por ejemplo la nómina electrónica. Yo como empresario tengo contratadas personas bajo nómina, las puedo incluir, por supuesto, y solamente la DIAN empieza a valerte esos costos que están registrados en estos documentos electrónicos. Y entonces por eso pues están dando esas posibilidades de crecimiento muy importantes, que lo que estamos persiguiendo en este país es que se mejore la tributación para que apalanque el desarrollo del país. Una de las cosas más importantes y digamos que estoy haciendo un experimento con, me verás hablando de esto en muchos escenarios, es que me gusta hablar con la gente joven. Sí. Y les hago una pregunta. Ellos son los próximos contribuyentes, desde ya son contribuyentes. Esa es la pregunta. Yo les pregunto a muchachos que estudian contaduría, por ejemplo, y les digo, levanten la mano los que son contribuyentes y ¿me puedes creer que nadie levanta la mano? ¿En serio? Nadie levanta la mano. Eso está implícito en la vida cotidiana. Y yo les digo, ven, ¿dónde es que estás comprando que no te cobran IVA? Cuéntame. Claro. Y si son muchachos que no trabajan, ¿dónde te estás gastando la mesada de tu papá para que no te cobren ningún impuesto? Claro, Entonces, claro. Cuando las personas reflexionan y dicen, oiga, sí soy contribuyente, y hace las cuentas, porque es que recibimos las facturas y no las miramos, me están cobrando casi que 1 de cada 5 pesos que estoy empleando en un consumo es un tributo y no me siento contribuyente. Claro. Pues entonces por eso ya entendí por qué no me interesa pedir facturas electrónicas. Pero usted se adelantó a esa pregunta que le tenía prevista más adelante. Cuando tú eres consciente que eres contribuyente, que te duele, porque ¿a ti te gusta pagar impuestos, Sergio? Pero por supuesto. ¿Sí te gusta? ¿No te duele? No, porque sé que la plata se va destinada a poder mejorar el país. Hay muchos que les duele harto pagar el impuesto y al ser conscientes de que les duele, piden la factura electrónica y dicen, por lo menos yo sé que esa plata está en la DIAN. Sí. La DIAN va a reportar y va a estar atento a que llegue esos recursos al país. Entonces ahí es donde los temas, es un tema desde lo básico, ¿no? Desde lo fundamental. Sí, desde lo fundamental. Le decía yo a las personas, es que solo de 2 cosas no nos salvamos los humanos: de morirnos y de pagar impuestos. Por supuesto. Recordamos a la DIAN muy seguido. Todos los días la recordamos. Usted se me adelantó con la pregunta, pero antes de pasar a este tema de personas naturales y cómo la implementación de la factura electrónica sí nos llega a todos en lo que estamos haciendo día a día, quiero hablar con usted muy rápidamente sobre los datos que se tienen utilizados en la factura electrónica, porque hay unos datos importantísimos y siempre hemos hablado de cómo cuidar la data que tiene cada uno. En la factura electrónica hay información sensible para muchas empresas. ¿Cómo ustedes desde la DIAN están ayudando para que esa data no se filtre y no llegue a manos que no debo? Bueno, todos los compradores deben tener la tranquilidad de que la información que tiene la DIAN toda tiene reserva. Sí. Nosotros no compartimos ningún tipo de data con nadie que no tenga la posibilidad legal de acceder a esa información. Entonces, un juez dentro de un proceso puede decirle a la DIAN que le revele la información de una declaración, de unas facturas, dentro de una investigación, pero el resto de esa información es pública, está bajo el secreto
y la reserva fiscal que tiene carácter constitucional. Entonces estamos preparados y pues tenemos una serie de elementos técnicos y tecnológicos que hacen que esa información esté resguardada y se mantenga para uso exclusivo de la administración tributaria. En este momento, digamos que con la creciente cantidad de transacciones, hay una información demasiado importante que la utilizamos para prestarle mejores servicios a los contribuyentes. Cuando nos dicen, ¿por qué estamos metidos en esto? Pues estamos metidos porque estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, que es basada en información y en tecnología. Estamos ahí, pero lo más clave es para ofrecerles servicios a nuestros contribuyentes para que tributar sea un poco más sencillo, para que ese relacionamiento funcione mejor. Y te doy ejemplos como importantes para las personas y también para los empresarios, como las declaraciones sugeridas que les estamos enviando a nuestros contribuyentes para que... Maravilloso, me encanta que ya las estés viendo. Y uno que yo sé que te deben estar hablando mucho los empresarios y son las devoluciones automáticas de impuestos, que son posibles... Y ese era un tema que para muchos casi no se hablaba. Ese tema de devoluciones era como, dejémoslo quieto, ¿no? Totalmente, pero es que tenemos una herencia del mundo del papel. Sí. Y es que los términos para una devolución son de 50 días hábiles, son 2 meses y medio desde el momento en que la fórmula se adecuadamente. ¿Y es por qué? Porque estamos en el mundo del papel, porque hay que hacer un montón de procesos manuales para tener certeza nosotros como administración tributaria que ese dinero que tú estás reclamando sí te corresponde. Claro. Pero cuando andamos en este ecosistema electrónico donde recibimos toda esa cantidad de transacciones, el año pasado recibimos más de 2.350 millones de documentos solo hablando de facturas, notas débito y notas crédito. Entonces eso nos lleva a que pues una inteligencia artificial nos puede ayudar en la toma de decisiones para decidir que tú tienes derecho a recibir esos saldos que le estás reclamando a la DIAN, y ahora, no en 50 días. Entonces eso quiere decir que cuánto en términos de costo de oportunidad del dinero representa que lo recibas ahora y no en 50 días. Eso es un montón de dinero que le facilita la vida y que financieramente es demasiado positivo para los Pero eso es interesante. O sea, ¿esa devolución es inmediata? ¿Es en el mismo día se está recibiendo la información? Nos hace la solicitud de devolución y al cabo de un par de días la tienes. Bueno, sí. En eso estamos avanzando, claro. Estamos hablando casi como de 48, 47 días en promedio, hablando como 3 días hábiles. Pero hábiles. O sea que estamos hablando realmente de unos 75 días. Ok. Y eso en términos de costo de oportunidad del dinero, eso es demasiado representativo para las personas. Muchísimo, muchísimo, porque eso en gran parte da liquidez a muchas empresas que lo lleguen a necesitar. Ahora sí, para finalizar este podcast, quiero hablar con ustedes sobre las personas naturales, porque mire, dentro del ecosistema crediticio y donde llega Colcop, el sistema BPO es uno de los grandes generadores de empleo del país. La mayoría de personas que hacen parte de los call centers están asociados a Colcop. Y ahí tenemos gran cantidad de jóvenes que día a día van a cine, que día a día tienen una tarjeta de crédito y hacen compras, van al centro comercial, pagan muchas cosas con eso. Y ya lo decía usted en el ejemplo que hacía con los jóvenes cuando lo invitan a la academia para este tipo de cosas. ¿Cómo vincularlos a que la facturación electrónica sí nos pega a todos en una vida cotidiana que tenemos? Bueno, lo primero es que tenemos conciencia de que todos somos contribuyentes. Desde el pequeño de 5 años que su papá le da una mesada y se antojó de ir a comprarse un regalito. Sí. Ahí está pagando ese muchacho impuestos desde esa tierna edad. Y al sentirme contribuyente me siento con derechos. Y cuando todos queremos que esta sociedad mejore, cuando tenemos problemas de seguridad, queremos tener mejores niveles de educación, mejores colegios, mejores carreteras, la única manera que eso se construye es con impuestos. No ha habido una sociedad en este planeta que prospere si no es tributando. Entonces, cuando yo soy consciente de ello, exijo facturas electrónicas, ahora exijo el documento equivalente electrónico, el POS electrónico, que es esa tirilla que le entregan a uno cuando va a un restaurante o un supermercado, sí, que arriba no aparece identificado el comprador. Esa ahora va a ser electrónica, arrancando con los grandes contribuyentes el 1 de mayo y los responsables del impuesto sobre la renta a partir del 1 de junio. Entonces, o sea que no nos van a entregar la tarilla. Ya te la entregan en el teléfono. Okay. La tienes ahí, imagínate. A partir del 1 de mayo. 1 de mayo cuando compres donde grandes contribuyentes y a partir del 1 de junio donde vayas a responsables del impuesto sobre la renta. O sea, es decir, grandes contribuyentes es grandes superficies cuando vaya a hacer ese tipo de compras. Y
varios establecimientos también de barrio pueden estar vinculados porque son retenedores de IVA. Son responsables de IVA, claro, y van a ser facturadores y lo vas a recibir en tu teléfono. Y esto, cuando todos lo empezamos a exigir y nos sentimos contribuyentes, empezamos a ver que deben crecer muchísimo más los ingresos fiscales. Hay un número, claro. Los datos de evasión en IVA son cercanos al 30%. 3 de cada 10 pesos no llegan a la administración tributaria. Y ha disminuido. Fundadas expectativas en que eso empiece a mejorar. La otra es que algo que nos encanta hacer ahora, yo creo que la modernidad nos ha llevado a eso, es hacer visibles. Okay. Y entonces ser visibles es poder demostrar que yo tengo algunas transacciones, que soy facturador, que tengo transacciones con algunas empresas. Ese tipo de documentos así lo facilitan. Yo tengo muchos emprendedores que no son responsables de facturar, pero dijeron, yo quiero de eso. Okay. ¿Y por qué? Porque cuando ellos van a hacer una operación crediticia, les dicen, ven, muéstrame cuáles son tus ingresos. Y ya esas certificaciones que entregan, pues tienen un valor, pero si tú lo puedes soportar con transacciones, con clientes significativos, transacciones que están en la DIAN, tienes una visibilidad diferente. Claro. Y casos como emprendedores que me decía una señora, que la recuerdo todavía en Barranquilla, me decía, yo me voy a volver facturadora voluntaria porque tengo un cartapacio lleno de cuentas de cobro que no me han pagado. Y usted me dice que con una factura electrónica puedo tener un título valor y por lo menos si no me pagan, pues por lo menos los voy a empapelar, ¿no? Claro. Y un juez me va a admitir más fácil un tema de ellos. Entonces, pues todos estos temas hacen parte del día a día. También tenemos jóvenes que, pues gracias a Dios, son responsables del impuesto sobre la renta. Sí. Y cuando yo digo que eres responsable del impuesto de la renta, que tienes que pagar el impuesto del carro, es porque pues te han bendecido con una casa, te han bendecido con un empleo, entonces pues estás tributando. Las personas que pagan impuestos sobre la renta tienen una deducción del 1% de todas sus facturas electrónicas con validación previa que hayan sido pagadas con medios electrónicos o tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces, ahora que uno está preparando la declaración de renta del mes de agosto, pues uno necesita recuperar toda esa información, claro, para pues pagar lo que corresponde, lo que es justo. Entonces, ahí también hay jóvenes en los cuales hay unas posibilidades bien importantes a la hora de gestionar esto, su parte fiscal. Bueno, esa información es importantísima porque definitivamente este tipo de información ayuda y lo que se necesita es más educación financiera. Ese tipo de tips como el que nos da ahora ayuda bastante para la hora de entregar la declaración de renta. Pues Luis, gracias por haber estado aquí con nosotros en Colcop, darnos a conocer esta información que es tan importante porque es el paso de lo análogo a lo digital. Siempre lo hablamos en redes sociales, lo hablamos en otro tipo de sectores, pero pocas veces lo hablamos en el sector de tributación. Gracias por darnos a conocer todo el panorama de lo que está pasando con la factura electrónica. Gracias, Sergio, por esta oportunidad y pues muchas gracias por conversar sobre un tema importante. El país está dejando atrás la era del papel, por lo menos en los soportes fiscales y en todo lo demás. Entonces, qué bueno que nos hayan dado la oportunidad de dirigirnos con todo el público de Colcop para tratar este tema. Y algo adicional, la facturación electrónica a través de la DIAN es gratis. No hablamos de eso, ¿no? Sí, tenemos un servicio en el cual 362,000 usuarios usan el servicio gratuito como nos gusta, 0 costo. Lo único que necesito es tener un dispositivo electrónico, necesita un certificado digital y la DIAN te lo regala. La DIAN te regala un certificado que lo puedes utilizar por 2 años para firmar tus facturas electrónicas a 0 costo. Esos 362,000 facturadores están generando el 10% de las facturas electrónicas en este momento en el país y pues facturan más o menos el 10%, 9% realmente en términos de valores, así que es un valor significativo, un valor importante y es la mejor manera para aproximarse. Los emprendedores, yo les digo, no te gastes plata en una solución mientras sabes si el negocio va a producir, claro. Mientras superas ese valle de la muerte, ese primer año, pues ven y usas el servicio gratuito de la DIAN. Si te va muy bien y si ya necesitas una operación mucho más grande, más data, más servicios, pues te vas a otra solución, pero para empezar es algo que te puede funcionar y a 0 costo. Muy bien. Doctor Luis, muchas gracias. Serio, encantado. Muchas gracias por la invitación. No, ni más faltaba. Aquí esperamos tenerlo más seguido. Esta es su casa. Muchas gracias. Muy bien, ya todos ustedes, gracias por acompañarnos
Esto es Conexiones Colcop. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos a toda la información de valor que estamos entregando para no solo la industria del ecosistema crediticio en Colombia, sino para todas las personas que están en Colombia con información adecuada de la economía nacional. Recuerden activar la alerta en YouTube y en Spotify para que conozcan cada capítulo que estamos enviando para todos ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un podcast de Colcop.